Ya está compartiéndose, ya se está viendo. Todavía no veo nada en el video, pero supuestamente la página de Facebook. Sí, mira, aquí ya está. Voltea para la cámara. Ok, porque a mí no me aparece. Apenas te debe de llegar la, la actualización. Muy buenas tardes, ya estamos empezando con este segmento con la clínica de sueño. Vamos a esperar unos minutos a que pueda entrar más gente para que escuche esta pequeña conversación acerca de la empatía en esta coyuntura del COVID-19. Saludos, Guadalupe, ya nos está viendo también. Tenemos a 6 personas conectadas. Vamos a esperar un poquito más. Perfecto. Ya tenemos 10 personas conectadas, vamos muy bien. Tenemos aproximadamente un minuto de transmisión. A las personas que nos están escuchando, les invitamos a hacer comentarios o preguntas de la temática que vamos a tener a continuación. Tenemos un ligero retraso en la retransmisión, aproximadamente de 10 o 12 segundos, entonces estaremos al pendiente de sus preguntas y comentarios en la caja de conversación. Perfecto. Muchas buenas noches a todos los que ya están viéndonos y escuchándonos. Muchas gracias a todas las personas que ya están conectadas. Ya somos 15 personas. Vamos a darles un minutito más para empezar con esta charla acerca de la empatía en la coyuntura de COVID-19. Vamos a dar unos minutitos más. Bienvenida, Momo, después en esta transmisión. Ya en unos 15, 20 segundos más empezamos con la charla de este webinar por parte de la clínica de sueño. Vamos a esperar unos segunditos más. Lorena, bienvenida a esta transmisión. Gracias por estar acá. Vamos a estar hablando de empatía y en la coyuntura del COVID-19. Pues ya tenemos 4 minutitos de empezar esta transmisión. Roberto, ¿qué te parece si empezamos presentándonos? Comencemos, claro. Bienvenidos a este webinar del Centro de Sueño y Neurociencias, asociado a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Y pues, bien, como dices Luis, hoy vamos a hablar sobre la empatía, esta palabra que está cada vez más en el uso y en el lenguaje de todas las personas, de los mexicanos. ¿Y qué es la empatía y qué pasa con la empatía en estos tiempos en que estamos enfrentando la sociedad toda, la COVID-19?
Perfecto. Roberto, ¿nos podrías platicar un poquito de lo que haces en la clínica o de lo que hace la clínica para que la gente que nos está escuchando por primera vez sepa de lo que es esta institución? Claro. El Centro de Sueño y Neurociencias, antes llamada Clínica de Trastornos del Sueño de la UAM, es una nueva iniciativa de la Universidad Autónoma Metropolitana y de un grupo de expertos, de especialistas en el área de neurociencias y en medicina del sueño, que brindamos atención para trastornos del dormir, como insomnio, apnea, piernas inquietas, pero también para otros desórdenes o molestias, como puede ser depresión, ansiedad, relaciones interfamiliares. Y también tenemos una serie de proyectos educativos para aprender cómo funciona nuestro cerebro, cómo podemos dormir mejor, cómo podemos controlar mejor nuestras emociones. Y dentro de todo esto, tanto la cuestión educativa, la medicina del sueño y la evaluación en neurociencias y neuropsicología, pues brindamos atención a otra serie de aspectos como es el consumo problemático de sustancias, ¿sí? Trastornos neurológicos, personas con Alzheimer, con Parkinson o con alguna enfermedad neurodegenerativa que requieran atención en su evaluación cerebral y en su atención psicológica. Perfecto. Fíjate que en el canal, bueno, en la página de Facebook de la clínica hemos estado compartiendo algunos videos acerca de lo que es el estudio del sueño y de la importancia que tiene el sueño para entender la salud y las afectaciones que se están dando en esta contingencia. Sin embargo, es muy importante y muy curiosa la temática de esta sesión porque queremos abordar otra parte que también tiene que ver con la salud, pero también tiene que ver con el bienestar. Y por eso creo que sería muy importante que pudiéramos empezar este segmento aclarando o poniendo términos o conceptos que para poder permitirnos entender qué es la empatía. Roberto, ¿nos puedes más o menos aclarar o guiar para entender la empatía? Sí, en efecto, no es muy común que el tema de la empatía se aborde en pláticas que tengan que ver con salud mental, pero de hecho es uno de los aspectos cruciales para la salud mental, no solamente de los individuos, sino de la sociedad completa. La forma más sencilla y quizá más conocida en que podemos entender la empatía es esta famosa frase de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Pero lo que está detrás de esta frase es algo muy profundo, ¿no? La palabra empatía viene de una etimología griega, empateia, que quiere decir en y dentro. Dentro y sentimientos o dolor, ¿no? Quiere decir estar dentro del dolor y de la empatía y del sufrimiento de los otros. Originalmente fue comenzada a manejarse por un filósofo alemán, por Robert Bischer, a finales de 1800. Él la nombró de una forma diferente, la nombró Einfühlung. Y el Einfühlung se refería a una capacidad para poder apreciar la belleza del mundo, tanto de los objetos como de las personas. ¿Y cómo se aprecia la belleza según Robert Bischer? Pues cuando yo observo algo o alguien, le atribuyo a ese algo o a ese alguien una serie de afectos y de emociones. Veo sus expresiones, veo sus movimientos, veo sus posiciones y le atribuyo una serie de emociones que en realidad son mías. Okay. Entonces, cuando yo logro, como observador de este objeto artístico o de una persona que está frente a mí, atribuirle lo que yo siento a través de sus expresiones, porque son expresiones también parecidas a mí, porque somos humanos, entonces logro entrar o compenetrarme en lo que yo creo que esa persona siente. ¿Sí? Entonces, en términos generales, la empatía es una capacidad emocional y mental que nos permite entender o suponer cómo se siente la persona que está frente a nosotros, observando sus expresiones, sus sentimientos, pero también escuchando lo que dice, ¿no? O leyendo lo que escribe.
y esta suposición lo hago no solamente a partir de lo que la persona expresa o dice, sino a partir de mi propia historia. Cuando yo escucho a alguien, cuando veo sus expresiones, cuando veo su risa o su llanto, y supongo o pienso que está triste o que está alegre, estoy también recordando situaciones o vivencias mías propias que me confirman que si esta persona está expresando eso, está sintiendo eso que yo también siento. Si yo veo a alguien llorando, yo recuerdo escenas en las que estaba llorando, recuerdo cuál es mi sentir y entonces puedo suponer que la otra persona, si está llorando, también está triste. ¿Sí? Es una fusión de mi sentimiento con la expresión de quien está al frente. Y en la terminología original que maneja Robert Fisher a mí me parece hermosa, porque quiere decir que a través de esta apreciación del otro, a través de sus sentimientos y de nuestros sentimientos, no solamente entendemos su sentir, sino lo apreciamos como una pieza artística, tenemos una experiencia estética. Apreciamos la belleza de los humanos a través de esta conexión que logramos hacer. Eso es la empatía. Justo, creo que en esta cuarentena se han surgido muchas temáticas que tienen que ver con el conflicto, que tienen que ver con cómo podemos reaccionar ante ciertas circunstancias, a una cierta injusticia, a que alguien sea víctima de algo. Tenemos ahorita el caso que pasó en Minneapolis con esta persona que fue agredida por elementos del Estado, y sin embargo podemos ver cómo mucha gente ha podido compartir esta indignación o ha manifestado el querer estar en contra de estas acciones. Y justo lo que mencionabas de la empatía, de cómo poder entender la reacción o darle sentido también desde nuestra experiencia, pues no hay que llevarnos a ejemplos tan macros. Me parece importante, y creo que es donde está la importancia de esta sesión, es qué sentido tiene o qué importancia tiene la empatía en esta coyuntura del COVID, y todavía aún, ¿qué sentido, qué importancia tiene la empatía en el aislamiento? Claro, Luis, y es algo fundamental. Todo el fenómeno de la enfermedad de la COVID-19 que estamos enfrentando en nuestro país y en el mundo entero nos está mostrando una faceta de lo humano que ya existía, que ya se había mostrado antes, pero que no la tenemos tan palpable, y que es cómo podemos padecer si se nos mueven los horarios, la forma de trabajar y la forma de convivir, ¿no? Mucha gente está padeciendo el encerramiento, el no poder ir a trabajar, el no poder ver a sus seres queridos, y eso provoca un malestar que en términos empáticos puede provocar una reducción de mi capacidad para poder leer adecuadamente los sentimientos de las demás personas. Ajá. Y justo en esos momentos es cuando necesitamos leerlos con más personas, o necesitamos leerlos de manera más efectiva. ¿Sí? Muchas de las personas que están, o quizá la mayoría de las personas que estamos viviendo esta situación, estamos enfrentándonos a una serie de malestares, de tristezas porque no podemos hacer lo que hacíamos antes, de molestias porque no podemos dormir bien, en casos extremos de depresión porque no podemos tener nuestra normalidad. Y esto provoca que las emociones y los sentimientos que le atribuimos a los otros empáticamente surjan de esa tristeza y de esta depresión y de este enojo que también nosotros estamos sintiendo, ¿no? Y esto puede provocar que cuando escuchamos las noticias, que cuando vemos al otro en la calle, si es que tenemos que salir para ir a trabajar o ir a hacer compras, en vez de intentar comprender el padecer que está sintiendo igual que yo, le atribuyamos el enojo y la tristeza que yo estoy sintiendo. Y eso va a provocar que entonces, en vez de
cooperar y comprender a la persona que está al frente, me coloque de una manera hostil frente a esta persona. Esté como a la defensiva de algo. Defenderme de algo que en realidad no tiene defensa. Es nada más la atribución que yo le estoy dando a esta persona. Pero si yo estoy hostil y le atribuyo hostilidad a esa persona o a todas las demás personas que están cerca de mí, y la persona lo nota, pues la persona también va a ser hostil hacia mí. Y entonces se va a convertir en un círculo vicioso en el cual todos nos vamos a estar expresando hostilidades que pueden desembocar en agresiones, ¿no? Sí, justo algo de lo que estamos observando. Creo que tienes un poco alto tu volumen de la charla. Si lo puedo bajar un poquito para que no se escuche como este blue. Ok. ¿Listo? Mejor, perfecto. Sí, esto que nos mencionas acerca de estos círculos de hostilidad o de estar compartiendo la hostilidad que nosotros podemos estar sintiendo por esta presión, por esa desesperación, por esta tristeza, ha permitido que muchas personas tengan este tipo de comentarios, por ejemplo, con la gente que sale a trabajar, que si no puede mantener el aislamiento, no, pero también se están generando estos conflictos dentro de la casa, ¿no? O sea, hay dinámicas en las que no necesariamente la gente está acostumbrada a estar con su familia, con sus hijos, con su pareja, en tanto tiempo en los mismos espacios y que pudiera estar también generando fricciones o permitiendo crear las condiciones para tener problemas o conflictos, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿cómo crees que la empatía puede estar siendo afectada o impactada por la cuarentena? Para quienes estamos encerrados y para quienes tenemos que convivir con nuestros seres queridos o las personas con las que vivimos más tiempo de lo que solíamos hacerlo, es necesario que todo el tiempo tengo que estar monitoreando cómo me siento y tengo que dialogarlo con las personas con las que estoy viviendo, ¿sí? Tengo que estar muy pendiente de si me siento molesto, me siento triste, me siento incómodo, y tengo que sentarme un momento y pensar de dónde proviene ese enojo y esa molestia. Y la tengo que comunicar a las personas con las que convivo para que estas personas comprendan que puedo estarme sintiendo triste o molesto. Claro. Y tengo que también escuchar cómo se sienten las otras personas para comprender que un posible arranque, una mala cara, un grito que pudieran tener, quizá no es porque me quieran hacer daño. Y quizá no es porque quieran agredirme. Es porque también se sienten molestos y enojados dentro de este encerramiento, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es monitorearnos, darnos cuenta todo el tiempo cómo nos estamos sintiendo, sentarnos un momento y pensar por qué nos estamos sintiendo de esa manera. Y el siguiente paso es dialogarlo con las personas con las que vivimos. Una vez al día, cada 2 o 3 días, sentarnos y platicar cómo te has sentido, por qué crees que te has sentido así, para ir afinando la comprensión de cómo nos podemos sentir y dar la lectura correcta sobre cómo se siente el otro y cómo me siento yo. Ajá. Sí, Si sí, hacemos sí. esto, corremos el riesgo de caer en un mal manejo de emociones que nos puede llevar a situaciones más severas, como puede ser una depresión muy importante, niveles de ansiedad muy importantes, que van a dificultar todavía más entender cómo me siento yo y cómo se sienten las demás personas, ¿sí? Entonces, Sí. necesitamos, aquí nos preguntan en el chat, ¿cómo puede uno controlar esas emociones negativas que están surgiendo, ¿no? Bueno, lo primero es, siempre nos damos cuenta cómo nos estamos sintiendo. Lo que no hacemos es detenernos un momento para tener una plena conciencia de qué es eso que estoy sintiendo y pensar de dónde surge. El primer punto para controlar esas emociones es distinguir de dónde surge. Si no podemos lograrlo, si no podemos hacer
ese momento de quietud y no podemos identificar de dónde proviene, tampoco lo vamos a poder comunicar. Y cuando esa situación se presente, lo más recomendable es acudir con algún especialista para que nos ayude a detectar de dónde proviene eso que nos provoca malestar y nos ayude a regularlo y a controlarlo. Creo que acabas de decir algo muy importante, Fernando Arana. Esta sección o este segmento está encaminado a hablar de la empatía y en tiempos del coronavirus, en tiempos del COVID, vamos a estar compartiendo qué es la empatía y vamos a estar hablando de ella en este tiempo de aislamiento y de cuarentena. Continuando con lo que estabas diciendo, Roberto, creo que ha pasado también algo muy curioso con esta incapacidad de detenernos, porque justo la gente, o lo puedes ver en redes, o lo puedes ver en comentarios, en los chats grupales, la gente está preocupada por ocuparse, ¿no? Estamos en esta idea de la productividad, de si estamos haciendo o no las cosas, si no nos estamos, si estamos perdiendo el tiempo de encierro, ¿no? Y creo que el detenerse, el reconocerse, el escucharse, el sentirse, va a permitir precisamente identificar estos sentires y poderlos comunicarlos de una mejor manera, ¿no? Ya en el momento en el que la gente reacciona, explota y dice o hace las cosas de una forma en la que puede resultar herida a otra persona, pues es generalmente donde el conflicto se genera. Y a mí me surge una pregunta como muy específica, dadas las condiciones del aislamiento. ¿Crees que, bueno, como contexto, hay muchas personas que pueden estar viviendo solas o que pueden estar viviendo en su pareja y que en sus dinámicas laborales, académicas, sociales, pues conviven con mucha gente en otras partes? ¿Crees que podamos monitorear o compartir o trabajar la empatía gracias a estas herramientas tecnológicas, dada la distancia? De hecho, lo que mencionas está bien interesante porque en nuestra mente, en nuestro encerramiento, nos está haciendo creer cada vez más que estamos aislados. Y sí, estamos aislados físicamente, pero las nuevas tecnologías nos permiten tener un vínculo con las otras personas que antes no teníamos. Si esto que estamos viviendo hubiera sucedido hace 50 años o 40 años, la capacidad o la manera en la que podemos conectarnos con los demás sería mucho más difícil. Y yo creo que lo que estamos viviendo actualmente, este aislamiento físico, nos está haciendo ver que muchas de las relaciones sociales, muchas de los afectos de las personas con las que convivíamos con cariño en nuestros lugares de trabajo, por ejemplo, en la escuela, las estamos dejando a un lado. Las estamos dejando a un lado porque nuestra convivencia con esas personas la entendíamos solamente en esos espacios y en esos ambientes. Entonces, algo que tenemos la oportunidad de hacer actualmente es recordar a todas estas personas con las que tenemos afectos y entrar en contacto con ellas. Aprovechar el uso de tecnologías como Skype, Zoom, celulares, Facebook, incluso las llamadas telefónicas de antes, ¿no? Claro. Para hablar como lo hacíamos antes con esas otras personas que, aunque ya no estamos en los mismos espacios que antes, siguen siendo parte de nuestra vida. Y esto nos va a ayudar mucho a no comprendernos o no aceptarnos como personas aisladas. Sí, tenemos un aislamiento físico momentáneo. No sabemos cuánto va a durar. Tenemos que diseñar las estrategias para mantener las relaciones sociales que teníamos y los afectos y el cariño que teníamos. Y una de esas estrategias es estar en contacto constante con las personas con las que tenemos afectos, para escucharla, para saber que están bien, para que ellos sepan que estamos bien y para darnos cuenta que aun cuando estamos viviendo una situación muy difícil, hay otras personas dentro de nuestras personas queridas que aún en esa situación están bien. Y si no lo están, que se enteren que tienen el apoyo de nuestra parte para sentirse un poco mejor, ¿no? Claro, que sea más la situación. Exacto. Y es algo que parece que estamos perdiendo de vista, ¿no?
Si no hacemos esto, vamos a cada vez a dejar o se va a dificultar nuestra capacidad de leer las emociones de los demás y cómo se sienten los demás. Y podemos actuar no solamente desde la hostilidad que creemos sentir, sino desde lo que creo que el otro tendría que hacer, aunque no sea lo necesario o lo más conveniente, ¿no? Y ese es el ejemplo que sucede, por ejemplo, en los ataques o agresiones a las personas que trabajan en la salud, enfermeros y médicos que son agredidos en las calles o en sus hogares, bajo esta creencia de que ellos son portadores de la enfermedad, ¿no? O la están propagando, y es una lectura inadecuada no solamente de la realidad, sino de la forma en la que estas personas se están sintiendo. Y estas agresiones lo que provocan es un obstáculo todavía mayor para poder juntos como sociedad lidiar con esta pandemia y con esta enfermedad. Un mensaje para las personas que están conectadas en este momento. Vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas que pongan acá. Este segmento está pensado para 20, 25 minutos. Vamos a estar en la parte de la recta final. Tenemos una pregunta más de Lady. Gracias, Lady, por participar. Y dice, por ejemplo, para aquellas personas mayores que la tecnología no es su fuerte, ¿qué estrategias de convivencia podría uno tomar? Pues si es una persona que vive sola, pero es una persona que aunque vive sola, tiene personas que la quieren o que la estiman o que es parte de su familia en otros ámbitos, hay que hacer que entren en contacto con esas personas. Por ejemplo, a través de llamadas telefónicas, ¿no? A través de una visita por ventana, ¿sí? A través de la ventana. Sí, porque justo también en esta idea de mantener todavía la estrategia de la sana distancia, las personas mayores son vulnerables con mayor nivel a estar enfermas de COVID. Creo que estas estrategias que tú mencionas son importantes, y también el solo pasar a saludar. Por ejemplo, acá en donde yo vivo hay edificios de 3, 4, 5 departamentos. Desde que la gente pasa, echa el grito, saluda, pregunta si está bien, si falta algo, el simple hecho de que alguien manifieste el interés por saber cómo están, creo que puede ayudar mucho a saberse interesada por alguien más, por una tercera persona, ¿no? Así es. Roberto, ya para empezar a cerrar este segmento, también me surge una pregunta. Este nivel de tensión, este nivel de estrés, de frustración, ¿cómo podría también estar afectando nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de sueño, nuestros hábitos de consumo, de alcohol, de tabaco? O sea, ¿cómo esta tensión, que también se puede ver potencializada por esta falta de empatía o por el constante roce con las personas en las que estamos en aislamiento, cómo podrían afectar estos hábitos que ya se están viendo afectados todavía por la cuarentena? Ok, pues esta cuarentena, una de las cosas que provoca son alteraciones en el dormir, por ejemplo. Estas alteraciones en el dormir provocan alteraciones en la alimentación. Y esas alteraciones en la alimentación, si estoy comiendo de más o estoy comiendo de menos, van todavía a agravar nuestro problema de sueño. Entonces van a provocar que a lo mejor me esté durmiendo mucho, muy tarde, o esté durmiendo demasiado durante el día, y eso va a provocar de manera muy rápida que esté en un estado de mayor ansiedad y depresión o tristeza. Y si me siento triste y ansioso y no puedo hacer otra cosa más que estar encerrado, y no tengo esta capacidad o la oportunidad de dialogar con otras personas, pues tengo que buscar una manera de lidiar con esta ansiedad y con este malestar. Y una de esas formas es consumir sustancias. ¿Sí? Consumir sustancias psicoactivas, alcohol, más tabaco, algunas otras drogas como marihuana, ¿no? En casos extremos cocaína, que en una situación de encerramiento van a consumirse cada vez más y más y más en caso de que ya sea consumidor, y si no lo soy,
pues es posible que las esté comenzando a probar y las esté consumiendo de manera más rápida que si estuviera fuera de la cuarentena. Entonces se crea un ciclo de malestares muy tremendo porque voy a tener alteraciones en el dormir, alteraciones en mi alimentación, alteraciones en mi estado de ánimo, ansiedad, depresión. Eso va a hacer que consuma más sustancias. Ese consumo de sustancias va a afectar mi ciclo de sueño, va a hacer que duerma peor y va a agravar la depresión, a agravar la ansiedad, y eso va a hacer que consuma todavía más sustancia. No, está bastante encerrado esto, ¿no? Pues muchas gracias a la gente que se conectó para escuchar este segmento. Fue Roberto Mercadillo, parte importante de la clínica de sueño de la UAM Iztapalapa, su colaborador Luis Guerrero. Si tenemos alguna otra pregunta o un comentario, vamos a estar unos segundos más. Roberto, no sé si quieres hacer un último comentario. Sí, lo que mencionamos es puede ser muy catastrófico y no hay que quedarnos con ese último mensaje, ¿no? Todo esto puede suceder y está sucediéndole a muchas personas en este encerramiento, ¿no? Pero hay muchas salidas también, ¿no? Primer punto, vamos a intentar aquietarnos, intentar comprender cómo nos sentimos y pensar de dónde provienen estos sentimientos. Si notamos que no podemos manejarlos, que no podemos lidiar con ellos, que no sabemos de dónde vienen, que estamos teniendo problemas para dormir, problemas de consumo de sustancias cada vez mayor, que me estoy portando de manera muy hostil o violenta hacia las personas con las que vivo y no quiero hacerlo, o me doy cuenta que no tengo que hacerlo y no sé cómo controlarlo, contáctenos, escriban sus dudas, escriban qué duda tienen, qué ayuda creen que necesitan, escriban a la clínica, escriban a nuestro Facebook y juntos podemos buscar una manera en la cual solucionar ese problema. Sí, creo que ya para cerrar, voy a dar algunos comentarios. Rosalba Castro, muchas gracias por estar conectada. Dice, muchas gracias, muy interesante, qué buena explicación. Mike Martínez nos dice, ¿en la clínica también atienden a personas con depresión o ansiedad? Sí, claro, tenemos personal calificado para atender personas con depresión, con ansiedad, con estrés severo o con estrés leve, ¿no? Personas que tienen problemas de consumo de sustancias. Claro. Y algo que es importante en las últimas semanas se ha hablado acerca de cómo han incrementado los casos de personas que han sido víctimas de algún tipo de agresión o que han sido víctimas de alguna situación que ha puesto en riesgo su integridad. Es muy importante que podamos anticipar el llegar a ser víctimas de algo o llegar a un punto de conflicto, ¿no? Si nosotros estamos reconociendo que estamos pasando por un mal momento, que no sabemos identificar qué es lo que nos está pasando, pero que esto nos agobia, nos estresa o nos presiona, que podamos recurrir a personas que son profesionales en el tema, que nos puedan orientar, que nos puedan dar herramientas para poder trabajar estos sentires y que podamos construir un mejor ambiente ahora que todavía vamos a estar en cuarentena. La clínica tiene muy buenas estrategias para poder prevenir, para poder intervenir y para poder recomendar acciones que puedan favorecer esta cuarentena o estos sentires, mejor dicho, en la cuarentena. Pues, Roberto, creo que es todo por el momento. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los que se conectaron y a los que nos preguntaron. Y pues continuamos con estos webinars, ¿no? Manden también dudas, temas, comentarios sobre qué quisieran que se aborde en otros espacios, en otras pláticas, ¿no? Ya sea que uno de nuestros especialistas o invitados podamos abordar ese tema para comprender cada vez mejor nuestra salud mental y estar en las mejores condiciones en esta situación. Perfecto. Pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.